En este momento están entrando a la cápsula del entendimiento, donde les explicaremos un poco más sobre la violencia prosocial y además cómo afrontarla en sus trabajos. Vamos a empezar definiendo qué es la violencia. Esta la podemos entender como el uso intencional de la fuerza o poder físico como amenaza en contra de personas o de ti mismo. Además la podemos explicar según el daño causado a la víctima, que incluye violencia física, violencia en el marco del conflicto armado, violencia sexual, psicológica o emocional, económica o patrimonial y la violencia infantil. La violencia física incluye los castigos físicos, formas de tortura, penas crueles y degradantes. En Medellín aumentó un 66% en el transcurso del 2021 y en Colombia se registraron más de 26.000 muertes en el 2021. Violencia en el marco del conflicto armado se entiende como una situación violenta que se da entre entes gubernamentales y grupos armados. En Colombia se registran secuestros, desplazamiento y masacres y más de 5.000 casos reportados luego del acuerdo con las FARC. La violencia sexual es el acto de amenaza mediante el uso de fuerza y manipulación de actividad sexual sin consentimiento y en Colombia el 91% de las mujeres son víctimas de este. Violencia psicológica o emocional es aquella que influye en el día a día de la persona, afectando su autoestima y es muy grave en Colombia. Violencia económica o patrimonial es el abusador quien controla todo lo que ingresa sin importar quién se haya ganado el dinero. La violencia infantil. En Medellín hay más de 38 casos diarios y aumentó un 61%. Según el tipo de víctima, se da para mujeres, para niños y también para personas por orientación sexual o identidad de género. Se da en 4 ámbitos: en las comunidades, en el espacio público, en los hogares y en los centros educativos. Ahora te vamos a explicar un poco sobre cómo poder intervenir. Existe el Plan Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas que nos ayuda en estos casos, con medidas de asistencia, atención integral en salud, asistencia en salud, rehabilitación física y mental y promoción y prevención para trabajar en la salud pública y estos casos. Además, las medidas de rehabilitación que se da la atención psicosocial, individual, familiar y comunitaria. Estrategias de intervención y atención que programamos nosotros. Plan de atención, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y además la actitud del psicólogo. Además, puedes llamar al 123. El plan de atención es para definir objetivos, metas, técnicas y ejercicios durante las sesiones. Segundo, vamos a trabajar primeros auxilios psicológicos, que es fundamental para ayudar el momento agudo donde la persona está en crisis. Acá están los 5 pasos para poder hacerlo. Intervención en crisis se da desde una fase aguda, fase de reacción, fase de reparación y reorientación, que se complementa con esta actitud del psicólogo, que es fundamental para generar una buena relación terapéutica con el paciente.